Muy bien, bueno, nuevamente muy buenas noches para quienes me están acompañando en este espacio. Eh, la idea es que hoy podamos aterrizar un poquito dos de los conceptos que hemos venido trabajando en estas primeras dos unidades, es decir, desarrollo humano por un lado y por otro lado el tema de cultura. Porque digamos que es importante, ya estamos en mitad del curso y dentro de la evaluación que tenemos esta semana, pues se abordarán esas dos unidades. Entonces, bueno, para que aprovechemos, aclaremos dudas y como que desarrollemos de alguna manera, o por lo menos un poco más práctico, eh, cada uno de los conceptos y lo podamos llevar también a la realidad que tenemos en este momento. Eh, bueno, así que un saludito muy especial para Andrea Cardona, para Andrea Gallego, para Charlie, Elizabeth, Franklin, hermana Norelén, para Joana y para Lina. Eh, ya todos tienen su retroalimentación en plataforma frente a la primera actividad. ¿Cómo les pareció? Antes de empezar, cuéntenme cómo les pareció, fácil, difícil, más o menos, lograron de alguna manera como hacer esa relación entre su territorio, sus escenarios actuales y el desarrollo humano a través de la fotografía. ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos fue con esa actividad? Profe, yo creo que excelente porque de verdad que no sé, una estrategia súper buena porque ya, o sea, son los conceptos que uno se crea con ellos, a uno jamás se le olvidan. O sea, fue una, más que, aparte de la lectura, pues que había que hacer para poder como lograr como el objetivo, pero de todos modos, el hecho de realizar esa, pues una excelente estrategia me pareció. Y rico, yo creo que queda uno motivado para continuar trabajando esa parte y hacer sus apunticos en Instagram también. Qué bueno. Hermana Norelén, yo no sé si pronuncio bien su nombre. Sí, está bien, profe, está bien. No sé si el acento sí es ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu aporte y qué rico, como acabas de mencionar, que digamos que este tipo de actividades nos permiten como tener claridad frente a algunos conceptos que no se nos van a olvidar, ¿cierto? Porque lo visual de alguna manera juega un papel muy importante en los procesos de aprendizaje. Eh, bueno, Charlie, dime tu nombre, Charlie. Profe, muy bien, cada cosa que vi en el contenido de la primera unidad se ve mucho en mi territorio, asumo que es lo que quieres decir, perfecto. Eh, ok, Carlos, muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, eh, en general me encontré productos muy interesantes, muy chéveres, unas fotografías hermosas de paisajes bien bonitos. Algunos de pronto me hubiese gustado que relacionaran como el contexto específico, la mayoría lo hicieron, pero de pronto algunos no hicimos como mucho énfasis en el escenario donde fueron tomadas las fotografías y de alguna manera era como parte importante del ejercicio que nos quede como dentro de la retroalimentación. Eh, pero bueno, o sea, en general un análisis muy interesante frente a cada una de las fotografías que teníamos allí, entonces creo que en general fue un muy buen ejercicio. Joana nos dice que una experiencia que nos da mucho conocimiento y nos da conciencia de lo que a veces dejamos pasar por alto. Eso es verdad. Incluso fue muy bonito encontrarme algunas fotografías del escenario mismo de la familia, del hogar, ¿cierto? Y de lo que eso significa, sobre todo en este momento de cuarentena, que la mayoría pues estamos en lo posible resguardaditos en nuestras casas y que implica también esa convivencia con el otro, con mi familia, cómo se da la dinámica familiar, las manifestaciones de afecto y una cantidad de cosas que por supuesto están relacionadas también con el desarrollo humano, ¿cierto? Bueno.
Em, Acabo de enviarles también un correíto, un anuncio, perdón, con los nombres de las personas que me han, pues yo no sé si ya estén trabajando en grupo o ya estén conformados varios grupos, pero a mí solamente me han reportado tres. Entonces les acabo de enviar un anuncio para que, es como un recorderis, para que tengamos en cuenta que es importante pues que terminemos de conformar los grupitos para que yo pueda hacer la configuración en plataforma. ¿Para qué hacer la configuración? Para que al momento de hacer la retroalimentación automáticamente se vaya el mismo mensaje para los tres o cuatro integrantes del grupo. ¿Listo? Entonces, para que miren si están ahí, si no, qué nos falta, si ya tenemos el grupo y no lo hemos reportado a la profe, para que por favor lo hagamos. Bueno, dado el anuncio parroquial, entonces ahora sí procedemos a el tema concreto que nos convoca en este espacio y que me interesa que les quede pues como muy claro. Yo sé que ya con esta actividad del humanoscopio obviamente aterrizamos muchísimo el concepto de desarrollo y que con la crónica digital pues también ya tendremos una claridad muy amplia y muy profunda frente al concepto de cultura. Entonces lo que quiero hacer hoy es más como un resumen de los aspectos o de los elementos como más significativos dentro de estas unidades porque sabemos que tienen demasiado contenido. Entonces, la idea tampoco es saturarnos muchísimo con toda esa información y que podamos quedarnos con lo que realmente consideremos pues que nos va a aportar a nuestra formación académica y también personal, porque yo siempre he pensado que cursos como este nos permiten tener digamos que una conciencia y un conocimiento más amplio frente a temáticas que nos aportan no solamente como profesionales, ¿cierto? Sino que podamos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Entonces, mmm, resulta que pues ustedes se van a encontrar infinidad de definiciones y conceptualizaciones de lo que es desarrollo humano. Pero en esa primera unidad, creo que en el primer tema, si no estoy mal, no recuerdo, tenemos un videito que muy sencillo, pero que es muy claro frente a aterrizarnos el concepto, ¿cierto? Y sabemos entonces que el desarrollo humano pues es un concepto que va mucho más allá de lo que a veces pensamos, eh, como crecimiento económico, desarrollo a nivel de infraestructura, ¿cierto? Entonces creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es esa, es entender el desarrollo humano más allá de un crecimiento netamente económico y que como su nombre lo dice, pues digamos que está enfocado a partir del humanismo cristiano. En digamos que los contenidos que tenemos específicamente en el curso tienen un enfoque desde el humanismo cristiano y es importante que eso quede claro, ¿cierto? Obviamente estamos en una universidad que tiene pues precisamente con su misión, su visión, sus objetivos y lo que pretende lograr, cómo se proyecta, pues desde una visión del humanismo, así que el concepto de desarrollo humano está muy tomado desde allí. Eh, ¿Qué nos permite o cuál es el objetivo con este concepto, con esta temática del desarrollo humano? Es que nosotros podamos tomar conciencia, básicamente, ¿cierto? Eh, Porque en este momento, y no solo por la coyuntura que tenemos, sino antes de que llegara también todo este tema del COVID, creo que venimos de alguna manera trayendo o cargando como una desesperanza, ¿cierto? Como un acelere impresionante. Entonces creo que también es un llamado a, venga,
sentémonos y reflexionemos frente a lo que esto significa y cómo nosotros podemos aportar también un granito de arena a esto que estamos llamando desarrollo humano y que se supone que desde la teoría está relacionado con ese aumento del rango de posibilidades que nosotros tenemos para elegir. Cuando nos vamos al contexto real, sabemos que si bien esto suena muy bonito, no para todos están las mismas condiciones y no todos tenemos la posibilidad, en efecto, de elegir, ¿cierto? Eh, pero que este también sea un llamado a que, bueno, listo, cuáles son las falencias que encontramos en este tema y cuáles son las nuevas posibilidades que nosotros vamos a crear también, ¿cierto? Entonces, sabemos que hay un nuevo modelo social y, y creo que eso es lo que el hombre tiene que empezar a construir. Sabemos que estamos en una constante transformación y que lo que años atrás implicaba hablar de desarrollo humano, pues posiblemente se haya modificado bastante, ¿cierto? Entonces, también hay que contextualizarnos como en ese presente y creo que por eso era importante repensarnos desde ese territorio, desde ese lugar que nosotros habitamos, porque solo después de comprender, pero con conciencia, eh, cómo nos ubicamos nosotros dentro de ese territorio, es que podríamos empezar a generar otras alternativas. Entonces resulta que cuando nosotros hablamos de desarrollo humano, es primordial hablar de 5 mínimos que existen dentro de ese desarrollo humano y que vamos a intentar pues como eh, desglosarlos un poquito y lograr comprender cómo su dinámica. Muy bien, resulta que uno de esos mínimos entonces de desarrollo humano está relacionado con el ingreso digno. Es decir, todo lo que tiene que ver con la protección social para nosotros, para nuestras familias, cómo estamos en tema de seguridad en el trabajo, por ejemplo, quienes estamos laborando en este momento. Importante también hacer un análisis desde allí, cuáles son como esas condiciones específicas que nosotros tenemos, si ustedes consideran que en efecto estamos teniendo un ingreso digno o no. Eh, y creo que vale la pena pues traerlo también a este escenario, ¿cierto? Porque de alguna manera eso nos puede generar eh, un sinsabor, un malestar. Yo sé que muchos eh, no tenemos las mejores condiciones laborales, es decir, sí, puede que estemos trabajando, pero muchos están desmotivados, muchos lo hacen porque, y es lo que uno escucha lamentablemente de manera muy constante, ¿cierto? Es que yo quisiera otro trabajo, pero pues por el momento no hay más posibilidades, la situación está un poco complicada, entonces de alguna manera como que simplemente pues estamos en una zona de confort, ¿cierto? Y pues bueno, tenemos un empleo, entonces hay que agradecer por ello y porque lo tenemos. Pero habría que mirar entonces cuáles son esas condiciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Y hasta qué punto realmente me están permitiendo tener unas condiciones de vida dignas, sobre todo cuando somos el proveedor económico, por ejemplo, en la familia. ¿Cuántas personas tenemos a cargo? Eh, si estamos pagando un arriendo o no, ¿cierto? El lugar específico que nosotros habitamos, todas las, digamos que condiciones que se mueven alrededor de tener este ingreso digno o no. Y quisiera saber ustedes qué opinan. ¿Ustedes piensan que en este momento hablar de un ingreso digno y sobre todo pues como teniendo en cuenta la situación por la que estamos pasando, qué piensan de este mínimo del desarrollo humano? Es decir, que debería ser una de las posibilidades que todos tengamos en este momento y que en efecto estemos teniendo pues como unas condiciones específicas frente a este ingreso.
a las condiciones de protección, de seguridad eh, y salud en el trabajo, ¿cierto? De todas las actividades que se promueven a través de esos lugares de trabajo, las tenemos, no las tenemos. Y si me están escuchando o no, a veces necesito que alguien me hable para no sentirme muy solita. ¿Me están Claro que sí, escuchando? profe, Ok. tranquila. Que me parece que ese sector, pues el sector actual, lo digo pues donde yo vivo, el ingreso mínimo de mucha población se está viendo muy afectada. Digamos que el hecho de que restaurantes, bares y esas cosas estén cerradas, muchas personas, y lo digo por conocimiento de causa, están perdiendo ese ingreso mínimo y las ayudas del gobierno no les están llegando. Entonces digamos que ese pequeño ítem y el primero que estamos viendo a hoy, creo que la población la está sintiendo y se está viendo muy afectada porque no lo tienen y muchas personas si lo tienen también les están descontando. Hay que también tener en cuenta que sus obligaciones siguen siendo las mismas, pero que a hoy su ingreso puede ser menos porque también se están viendo pues casos que hasta ese ingreso mínimo tampoco le está llegando como estaba acostumbrado. Entonces me parece que ese ítem a hoy se está viendo muy afectado por lo que estamos viviendo aquí en Colombia. Así es, Lina, tienes toda la razón. Creo que es una situación pues bastante compleja por la que estamos pasando, ¿cierto? Y que tiene afectada la economía, pues no solo en Colombia, sino a nivel mundial, pero también cuál es la forma o las estrategias que se están implementando desde los gobiernos y desde el Estado para contrarrestar de alguna manera pues esa situación que tenemos y que obviamente no se hace fácil, ¿cierto? Entendiendo que obviamente pues para ellos también es muy complejo el panorama y que es contradictorio pero al tiempo necesario. Es decir, yo siento que es una situación muy compleja porque pues bueno, por un lado estamos nosotros como población con una problemática muy distinta en cada familia, sobre todo a nivel económico, a nivel de salud mental, pero también lo que implica para ellos estar tomando una decisión frente a, bueno, o lo sacamos a la calle ya y de pronto se va a disparar la escala del contagio, o entonces permanecemos en casa otros días, pero ¿qué implica esto para las familias colombianas cuando sabemos que no tenemos unas condiciones o una estructura que nos permita eh, de alguna manera subsistir de manera tranquila por meses cuando no tenemos ingresos, ¿cierto? Carlos nos dice que es una experiencia muy difícil, pero de un aprendizaje muy grande, ya que de alguna manera debemos entender que estamos fallando en muchas cosas, en especial gobiernos y todas las personas que habitan el planeta total. Yo siempre he pensado que hay que ver lo bueno en cada situación y siento que esto también nos ha generado un aprendizaje, una reflexión impresionante en muchos de los ámbitos, pero que también hay una realidad que no podemos desconocer, ¿cierto? Sobre todo pues con respecto a estos mínimos del desarrollo humano que en este momento se están viendo bastante afectados, ¿cierto? Muy bien. Otro de los mínimos del desarrollo humano es todo lo que tiene que ver con la libertad cultural. Y creo que esta imagen pues habla muchísimo de lo que en efecto está relacionado con esta temática de la libertad cultural, ¿cierto? Y dentro de este mínimo, pues es también importante tener en cuenta que cada día estamos en un mundo mucho más diverso, con muchas más alternativas, posibilidades, donde cada quien se va formando como una identidad propia. Básicamente es lo que hace referencia a la libertad cultural, ¿cierto? Es esa identidad que se va construyendo desde lo propio, desde mis creencias, desde lo que a mí me gusta, lo que no, con lo que estoy de acuerdo, con lo que no. Eh, hasta qué punto esta libertad cultural en efecto nos está permitiendo tener una vida plena o no, y que también tendría que analizarse desde una esfera de lo político, ¿cierto? Porque sabemos que cuando hablamos también de libertades a nivel cultural, habría que tener en cuenta la población LGTBI, por ejemplo, ¿cierto? Que eso de alguna manera, pues obviamente también hace parte de nuestra identidad propia. Y si realmente, eh, a pesar
de los avances que se han tenido y de las modificaciones y de la apertura de mentalidad y el mundo diverso en el que estamos, mm, cómo podríamos visualizar nosotros este tema de la libertad cultural, hasta qué punto realmente la tenemos o no. Eh, por ejemplo, cuando nos desplaza, cuando tenemos la posibilidad de viajar a otros territorios, incluso aquí mismo, ni siquiera saliendo del país. Aquí mismo en Colombia tenemos una diversidad cultural impresionante y es muy enriquecedora y es muy bonita, pero cuando tú vas a ese territorio y conoces como esa forma de vivir que tienen ellos, te cuestionas frente a como a la manera en que cada uno se va acostumbrando también como a llevar su cotidianidad, pero que en efecto eso tiene que ver con un tema de libertad cultural, ¿cierto? Y que creo que hay mucha tela por cortar frente a este mínimo y que, o por lo menos desde mi perspectiva, siento que sí se han logrado algunos avances en este tema, pese a que también tenga una gran influencia desde esa esfera de lo político, ¿cierto? Pero pienso que también desde los movimientos sociales y demás grupos organizados se ha movilizado mucho este tema de la libertad cultural, incluso desde las instituciones educativas, ¿cierto? Desde entender que si bien hay un reglamento de convivencia en los colegios, pues también hasta qué punto esto tiene ciertos límites frente a eso que para el otro hace parte de su identidad y cómo se siente bien, ¿cierto? Con su estilo, con su corte de cabello, con los accesorios que usa, eh, con la forma en que entonces si tiene la piel tatuada, si no, ¿cierto? Un asunto pues que obviamente es complicado y que por las estructuras que tenemos en muchas de las instituciones, pues eso sigue generando sesgos, pero también es importante, digamos que ampliar como esa visión y comprender que en efecto eh, cada uno va construyendo desde sus costumbres, sus tradiciones, incluso tiene mucho que ver la infancia, las pautas de crianza, en qué lugar creció, cuáles fueron los valores que se practicaron desde su entorno familiar y cómo ello de alguna manera va también formando nuestra libertad cultural. Por aquí alguien estaba escribiendo, bueno, pero no sé, me pareció que alguien estaba como escribiendo. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes de este mínimo relacionado con la libertad cultural? ¿Creen que se da, que no se da, que es un tema complejo, amplio, diverso? Sí, que en efecto eh, en la práctica se da en Colombia, o no, o más o menos. Veo que por aquí Carlos está escribiendo. Profe, Hola, Franklin, creo que eras Franklin, Fran, sí. sí, señorita. Profe, creo que nosotros estamos perdiendo la identidad cultural, especialmente digo nosotros, refiriéndome en especial a los jóvenes, ¿cierto? Estamos perdiendo nuestra identidad cultural que en Colombia es diversa, rica, encantadora por la imitación, ¿cierto? Eh, Muchos de nuestros jóvenes lo que están haciendo es imitar lo que ven o lo que los medios de comunicación o los medios de ahora, todas estas redes sociales transmiten, ¿cierto? Muchas veces nuestros jóvenes no saben ni por qué hacen las cosas, ¿cierto? No saben por qué se pintan el cabello, por qué se tatúan, aunque el tatuaje es una expresión cultural, una expresión artística, que por demás no soy amante de ello, pero sí cuando uno observa a una persona que tiene un tatuaje quiere manifestar algo, un sentimiento, un recuerdo, ¿cierto? Pero nuestros jóvenes sí están perdiendo la identidad cultural, que en Colombia, como lo dije al principio, es muy rica. Hacen las cosas por hacerlas, no investigan, no,
no saben ni para dónde van, ¿sí? Entonces creo que por ese motivo, como no tienen identidad, se pierde mucho la cultura y todas las cosas que nos identifican a nosotros. Lo digo, por ejemplo, con relación al himno nacional. Yo me quedo asombrado que donde yo trabajo, en el colegio, cuando hay izada de banderas, pues para mí el himno nacional representa una identidad propia que cuando yo lo canto, cuando lo escucho cantar por la televisión, cuando un compatriota es exaltado en cualquier situación, siempre suena el himno nacional de Colombia, ¿cierto? Cuando ganan los colombianos, parada y cabal, cuando ganaron el abierto de Australia, el Wimbledon ahora, suena el himno de Colombia, ¿cierto? Entonces, ellos no saben ni por qué, ni para qué, ni por qué se canta el himno, entonces creo que sí estamos perdiendo esa identidad cultural nosotros acá en Colombia, especialmente los jóvenes. Así es, Franklin, muchas gracias. De hecho, te me adelantaste un poquito y eso está bien a un tema que vamos a tener también pues hoy en el encuentro, que tiene que ver con los efectos de la globalización, los efectos que ha tenido la cultura en la globalización en el tema de la cultura y que está muy enfocado precisamente a eso que nos acabas de decir, ¿cierto? A veces simplemente em, tenemos acciones en nuestra vida cotidiana, pero por pertenecer a, ¿cierto? Por hacer parte de un grupo, porque es moda, porque esto es lo último, pero que finalmente no tenemos una conexión de fondo con eso y no sabemos hasta qué punto nos identifica o simplemente pues lo hacemos porque quiero hacer parte de, ¿cierto? Muy bien. Carlos Andrés por acá nos dice, ay, no creo que había otro aporte antes. Ah, no, ya lo habíamos leído. Se da porque cada persona tiene gustos y manera de ver la vida diferente, aunque se ve afectada por personas que no aceptan estas ciertas culturas. Además de todo eso, las personas ya no se toman el tiempo de decidir quiénes son por la razón de seguir modas. Exactamente lo que estábamos diciendo, que más allá de tener como un significado o una conexión o un asunto pues de convicción, porque lo quiero hacer porque me nace, porque significa para mí esto, 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 cuando les preguntas pues por qué lo hacen o por qué tienen ciertos comportamientos, pues no tenemos como un argumento, ¿cierto? Y Elizabeth nos dice, esa libertad cultural se da parcialmente, ya que a pesar de que tenemos gran diversidad en nuestro país, existen ciertos regionalismos y ello en algunas ocasiones hace que esa libertad se pierda. Muy importante lo que estás diciendo. Adicional a eso, los jóvenes no están muy bien enfocados en lo que desean y no tienen claro el concepto de libertad, que es un asunto que también parte desde la formación y la educación, no solo en las instituciones educativas, sino desde los hogares. ¿Cuáles son las pautas de crianza que nosotros estamos teniendo con nuestros hijos hoy? Y qué tan efectivas y qué tan asertivas son, teniendo en cuenta precisamente variables como esta, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias por sus aportes. Me gusta mucho cuando están así de participativos. Bueno, otro de esos mínimos de desarrollo humano tiene que ver con la vida digna, que también se conecta muchísimo con el ingreso, ¿cierto? Y que esta imagen precisamente nos logra contextualizar frente a todo lo que hace parte y todo lo que involucra tener una vida digna, ¿cierto? Entonces, el acceso a la vivienda, cómo estamos en tema de salud, cómo estamos en tema de educación, eh, cómo estamos en el tema del acceso a la alimentación. O sea, es todo lo que tiene que ver hasta con la forma en que respiramos, ¿cierto? Con respirar, con la alimentación, con el dormir, cuál es la calidad de sueño que tengo, cuáles son las condiciones en las que estoy eh, mm, disponiéndome al descanso, ¿cierto? Sobre todo en momentos donde sabemos que también tenemos una problemática en muchos de los sectores de Colombia y es el hacinamiento. ¿Cuántos integrantes en una sola familia? ¿Cuántas camas tenemos en nuestras viviendas? ¿Cuáles son esas condiciones habitacionales que tenemos? Porque no es solo tener una vivienda, así es de modalidad de arriendo, ¿cierto? Es
cómo son las condiciones de infraestructura de esa vivienda, eh, cómo son o cómo eso me incide en la manera en que yo me relaciono con el otro. Ahorita que nos hemos tenido que acomodar como a esta situación del confinamiento, para muchos eso ha detonado situaciones de estrés, de violencia intrafamiliar, ¿cierto? El hecho de tener que estar en el mismo espacio, que sea un espacio de pronto pequeño, que cuente con poca iluminación, con poca ventilación, que el ruido del vecino que pone la música con un volumen desmesurado todo el día, ¿cierto? O sea, una cantidad de situaciones que empiezan a afectar esas condiciones de vida digna y que en momentos como este uno dice, bueno, o sea, hasta qué punto esto me está desencadenando incluso afectaciones en mi salud mental, ¿cierto? Que lamentablemente pues es una realidad que tenemos y que no podemos desconocer. Básicamente, tener una vida digna implicaría que yo mínimamente tenga el acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, ¿cierto? En salud, en vivienda, en educación, en alimentación. Y volvemos a lo mismo, ¿cierto? Sabemos que es un tema complejo y que muchos sectores y muchos hogares en este momento no están teniendo unas condiciones de vida dignas, no solo por la aparición de la pandemia, incluso mucho antes, ¿cierto? Y cuáles son las estrategias que tenemos también desde nuestros planes de desarrollo. Se está pensando, porque es que una de las dificultades que hemos tenido también siempre es que se piensan programas, proyectos, pero desde el escritorio, que son muy distintos a cuando tú vas hasta esa comunidad, hasta ese escenario específico y realmente te das cuenta de cuáles son esas condiciones específicas en las que estamos viviendo y qué es lo que la comunidad necesita. Porque cuando esas estrategias se piensan desde el escritorio, pues se piensan desde el interés mismo de los gobiernos, pero en muchos de los casos no estamos teniendo en cuenta la necesidad específica de esa comunidad, porque para mí puede ser una desde afuera, pero si lo visualizo estando allí en ese mismo contexto, podría darme cuenta que no, que realmente lo que ellos necesitan no es eso, ¿cierto? Ah, entonces yo identifico que esta población no tiene acceso a agua potable, entonces tienen un problema de sanidad delicado, hay que proporcionarles el acueducto y demás para la preparación de los alimentos, pero resulta que ellos se acostumbraron a que tienen yacimientos de agua, ¿cierto? Que muchos de pronto tienen la posibilidad de acceder a este regalo y a este recurso indispensable en nuestra vida, eh, pero a partir de las mismas condiciones. Si estamos hablando de un escenario, por ejemplo, rural, pero resulta que no tienen transporte público para desplazarse a la zona urbana. Y para ellos la problemática más grande es esa. Pero si el gobierno desconoce eso, pues obviamente no va a promover unas mejores condiciones de vida a esta población. Entonces creo que hay también como mucha tela por cortar ahí. Muy bien, con respecto a la educación, pues ni se diga. Creo que es una temática también altamente preocupante, pues no solo porque se ha venido privatizando, eh, sino porque cada vez las posibilidades que tenemos de acceder son un poco más complejas. Y bueno, es que casualmente yo creo que todos estos mínimos de desarrollo es como inevitable no relacionarlos con la situación actual. Y yo sé que podemos estar un poquito hartos y cansados de escuchar el tema, eh, pues que vemos en los noticieros y ahorita en todas partes, pero que en efecto es inevitable no hacer como una correlación con estos mínimos de desarrollo. Y sabemos que a nivel educativo, incluso para mí es muy valioso todas las estrategias que se están implementando desde las localidades, desde lo pequeño, desde lo regional o local, y que ha significado para muchos docentes, para la gran mayoría, acomodarse, por ejemplo, a una modalidad que ellos mismos desconocían, que es un asunto que está siendo difícil no solamente para los estudiantes,
no solo para los padres de familia que están enloquecidos con los trabajos y con el manejo de la virtualidad de las redes sociales y demás, sino también para todas las instituciones educativas que no estaban preparadas para esto. ¿Y cuál es la afectación entonces que esto está generando en cuanto a conocimiento, información? Es decir, el tema de la educación es bien complejo, ¿cierto? Pero también es muy bonito eh, visibilizar todas las estrategias que sean, o sea, ahí es donde ponemos a prueba también la creatividad y cómo permitir que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes puedan continuar teniendo acceso a, pues, a un derecho que es fundamental, ¿cierto? Y que tenemos que propender porque en efecto no esté vulnerado. Y ahí habría que analizar otros escenarios, y es que en Colombia, digamos que lamentablemente tenemos una normatividad o unas leyes que han sido muy laxas frente a este asunto de la desescolarización, por ejemplo, ¿cierto? A diferencia de otros países donde esto es un asunto obligatorio, o sea, sí o sí nuestros niños, niñas tienen que ir a una institución educativa. En Colombia, obviamente, también está catalogado como uno de los derechos fundamentales, y cuando está vulnerado, pues también entonces hay que analizar, empezar a hacer intervención desde los diferentes entes competentes para ello, pero seguimos siendo muy laxos, ¿cierto? Y entonces uno escucha la familia que dice, ah, no, es que el niño perdió el año, ya ha repetido año 2 veces y pues no, este año como que quiero que se quede aquí descansando en la casa mejor. Entonces, por un lado, sabemos que hay muchas falencias en cuanto al tema de la privatización, las condiciones, la infraestructura, los subsidios, las becas. Hay una falencia, pero también de otro lado tenemos un escenario donde la misma cultura que tenemos en muchas regiones nos ha llevado a pensar pues que la educación no es tan relevante, que no es importante, que yo necesito que mi hijo se quede apoyándome con las labores de la agricultura, que también es válido, pero mi discusión siempre ha sido, bueno, ok, entonces hagamos una distribución del tiempo. Si tenemos que apoyar esas labores, es absolutamente entendible, pero qué bueno que también tengamos la posibilidad de poder acceder a un sistema educativo precisamente para que se vayan modificando también tengamos la posibilidad de mejorar esas condiciones de vida. Entonces, es un tema que se puede ver desde muchas perspectivas, favorables, desfavorables, más o menos. Si bien hay muchas falencias desde el Estado, también vemos muchas posibilidades, hay muchas oportunidades de poder acceder a becas, a subsidios de transporte para desplazarnos a las instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, creo que es un panorama que tendría que analizarse desde ambos lados, ¿cierto? ¿Qué tenemos que fortalecer y qué tendríamos que modificar frente a esas falencias que nos encontramos en el tema de la educación? Que básicamente, ¿qué la garantiza? ¿Qué nos garantiza que todos podamos acceder a la educación? La gratuidad y la calidad. O sea, son dos valores fundamentales que definitivamente pues tendrían que tenerse en cuenta, dos variables muy importantes en el tema de la educación, ¿cierto? ¿Hasta qué punto está siendo gratuita? Y que ello nos permita el acceso pues de toda la población, pero no solo eso, sino también cuál es la calidad, porque un asunto es que yo pueda acceder a la educación, pero otro asunto es, venga, ¿y cuál es la calidad de la educación que estamos teniendo en este momento, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que hay que empezar a replantearse desde dentro también, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a un país que ha sido paternalista. mm, entonces es muy curioso porque le exigimos mucho al Estado, ¿cierto? ¿Qué tiene para darnos? ¿Qué tiene para nosotros? Y curiosamente nosotros queremos tener un nivel de vida más alto, queremos tener condiciones mucho mejores, pero resulta que no hay conciencia, entonces no estamos siendo coherentes frente a lo que estamos solicitándole al Estado, pero cómo juega el asunto también ahí de la corresponsabilidad y qué estamos haciendo nosotros, o si estamos generando conciencia frente a este tema, ¿cierto?
Entonces, bueno, hay que replantearse ahí también como varios asuntos. Muy bien, libertad política. Bueno, creo que aquí no hay mucho que decir. Esta imagen de Einstein nos ilustra muy bien lo que significa hablar de libertad política, ¿cierto? Expresar la opinión que uno tenga, ya sea de forma oral, por escrito y demás, un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión individual. ¿Ustedes creen que eso se da? Tenemos respeto y tolerancia hacia las opiniones y la forma de pensar del otro en cuanto a política se refiere. Se abre el debate. No mentiras, pero creo que es un tema en el que todavía tenemos que trabajar bastante, ¿cierto? Mi pregunta puntual sería, ¿ustedes creen que hay libertad política? En este momento podríamos hablar de una verdadera libertad política en el contexto específico de Colombia. No. Ok, no, Franklin, ¿por qué? Cuéntanos. Bueno, si miramos hace 5 días, creo que explotó el escándalo, y en Colombia estamos de escándalo en escándalo, ¿cierto? Como dice por Así ahí un es. meme, como dice un meme por ahí que vi ayer con relación al coronavirus, en Colombia estamos como la novela esa que presentaron, que era muy famosa, Elite, que cuando uno creía que se iba a acabar, resultaba otra cosa distinta, ¿cierto? Así estamos Así en es. Colombia con la situación política. Eh, todos o los que están metidos en esos grupos, yo me considero una persona apolítica por una situación que viví en la familia, entonces no comulgo mucho con la política, ¿cierto? Ok. Pero entonces estamos divididos en diferentes grupos, diferentes partidos políticos, y cada partido político busca su conveniencia, ¿cierto? Lo que más le convenga a ese, lo que más le convenga a ese. Eh, Al Congreso y al Senado llevan sus proyectos de ley a conveniencia, ¿cierto? Y el que no esté de acuerdo con esa situación simplemente se acalla. Lo que está pasando en esos momentos con la guerrilla, que en sí la guerrilla nació como algo, como una ideología política, pero que desafortunadamente perdió el camino, perdió el rumbo, ¿cierto? Pero el que no esté de acuerdo o esté luchando por un ideal diferente a la política o a los intereses primordiales de cualquier situación, grupo, etcétera, siempre se acalla, ¿cierto? Porque no va, no comulga, no camina con nosotros, entonces siempre se busca la forma de callar. Y eso lo vemos especialmente con lo que está pasando en ese momento, con ese escándalo que ya a nivel mundial todos conocen, que en Colombia supuestamente los que nos deben de cuidar, más no nos cuidan, sino que nos están vigilando o vigilando a aquellas personas que tienen algún puesto importante y que según ellos creen que posiblemente le pueda hacer daño a la nación. Entonces creo que no se vive la libertad política en Colombia. Ok, Franklin, muchísimas gracias por tu aporte, es muy válido y en efecto hay muchas situaciones que de alguna manera se han convertido en barreras para poder hablar a plenitud de una libertad política, ¿cierto? Bueno, Elizabeth está escribiendo, vamos a esperar que termine. Eh, Hay, digamos que muchas reflexiones que habría que hacer en este tema. Mire, hablar de desarrollo humano creo que siempre va a generar un debate, es un eterno debate. Frente a tenemos, no tenemos, hay condiciones o no, tenemos posibilidad de elegir o no, tenemos acceso a la satisfacción de las necesidades básicas o no, cuando hablamos específicamente de un contexto como el colombiano y que sabemos que seguimos teniendo una cantidad de falencias y que es un asunto que se tendrá que repensar no solamente desde los altos mandos, sino también desde las pequeñas localidades, desde el aporte que nosotros estamos haciendo también a esta construcción de un desarrollo humano, ¿cierto? Muy bien, Elizabeth, ¿sigues escribiendo? ¿Quieres activar el micrófono? ¿O te esperamos?
Joana, cuéntanos. Hola, Joana. Ok, creo que lo activó por accidente. Elizabeth dice que no existe libertad política. Quien piense diferente a quien esté en el mando no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a trabajar y se busca siempre la manera de callar a esa persona y perseguirla. Que eso está muy encaminado precisamente al asunto de, a ver, nosotros qué tan tolerantes somos en Colombia, qué tanto respetamos la vida del otro y que lamentablemente ha sido también un asunto a nivel cultural que ha venido desde hace muchos años y que está relacionado también con el tema del narcotráfico, ¿cierto? De cómo se solucionaban algunas situaciones en ese momento y si no piensas como yo pienso, entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué vamos a hacer, ¿cierto? El asunto de la intolerancia que creo que está a flor de piel, o sea, nosotros no estamos, no tenemos conciencia ni para respetar una fila, ¿cierto? Lamentablemente seguimos eh, teniendo como esa tradición de el más vivo, el que primero llegue, el más competitivo, eh, pues más allá de pensar en el otro, entonces primero yo, segundo yo, ¿cierto? Y cuando no pensamos en colectivo, cuando no generamos estrategias, pero desde el valor de la solidaridad, de pensar en el otro como un igual y que tenemos la posibilidad de acceder como a las mismas oportunidades, pues va a ser muy complicado que podamos hablar de una libertad política en pleno, ¿cierto? Y digo en pleno porque yo pienso que también hay que, es decir, tampoco podemos cerrarnos a la idea de que definitivamente no tenemos en ningún ámbito libertad política. Lo que pienso yo que es el problema es la afectación que tiene cuando yo me expreso, ¿cierto? Es decir, claro, yo podría hacerlo, pero quizás por temor, en muchas ocasiones, pues preferimos guardar silencio. Y si lo hago, el temor a cuáles son las consecuencias que eso va a tener, ¿cierto? Muy bien. Bueno, esos básicamente son los 5 mínimos del desarrollo humano. Creo que hay en medio de cada uno otras situaciones que quizás pasamos por alto, pero que hacen parte de todo lo que tiene que ver con eh, el desempleo, que es una situación también bien compleja que estamos viviendo en este momento y desde hace mucho tiempo. Eh, de alguna manera han desaparecido muchos espacios que nosotros teníamos anteriormente y que tendríamos que volver a recuperar, ¿cierto? La construcción del tejido social que se hace fundamental en este momento. Eh, tenemos o sea, todo el tema, por ejemplo, de la minería, que también nos ha generado una cantidad de debates en Colombia, eh, el aumento que tenemos en los desniveles sociales, los estratos, la desigualdad, la inequidad que seguimos teniendo, el acceso que tenemos a los servicios de salud, qué tan óptimo está siendo, sobre todo ahorita, pues que sabemos que también está colapsando el sistema de salud en Colombia, que esa es una de las mayores preocupaciones frente al COVID, ¿cierto? ¿Cómo se está preparando Colombia para esto? Eh, o sea, habría que analizar ese estado de bienestar, entre comillas, eh, que de alguna manera pues tampoco ha sido lo suficientemente garante frente a unas situaciones mínimas que tendría que tener con la población, ¿cierto? Pero también, insisto, y como les decía ahorita, todo lo que tiene que ver también con el país paternalista en el que nosotros hemos estado y que precisamente pues somos también como muy dados a esperar a qué tiene el Estado para ofrecernos. Yo no sé si ustedes de pronto han visto un videíto, creo que es como del año 2015, donde nos hablan de por qué los colombianos somos pobres, algo así, creo que así se llama el video. Entonces, digamos que allí también nos hacen como una reflexión muy interesante frente a
venga, es que cuál es el nivel de productividad que usted tiene, de esas 8 horas que usted supuestamente trabaja a diario, cuántas de esas 8 está siendo productivo. Usted es una persona disciplinada, ¿cierto? Entonces, no hay que dejarlo todo en manos del Estado porque pienso que también hay otra cantidad de asuntos desde lo personal que entran en juego ahí. Eh, y que, bueno, finalmente creo que la conclusión de todo lo que tiene que ver con los mínimos de desarrollo humano es cómo enfocar el tema del desarrollo donde las personas realmente sean el medio, eh, pero también el fin, es decir, que la prioridad en el desarrollo humano realmente sean las personas, que sea un desarrollo con y para las personas. Y creo que esa es una de las cosas que tampoco han permitido que tengamos un desarrollo humano eficiente, ¿cierto? Es que no está pensado desde las personas mismas, desde los seres humanos. Eh, bueno, por acá dice Carlos, pienso que Colombia en este momento no está preparado para problemas de salud por motivos que los ingresos financieros de nuestro país se gasta más en armas y en demás cosas en vez de cosas que de verdad son importantes como la salud y la educación. Precisamente, Carlos, por eso que yo acabo de mencionar, ¿cierto? Y es que el desarrollo humano no está siendo pensado en beneficio de las personas. Si fuese así, quizás las condiciones actuales serían distintas. Entonces, de pronto, por pensar en intereses de escenarios particulares de poblaciones específicas, estamos dejando de lado pues lo que realmente tendría que tener relevancia en este momento, ¿cierto? Eh, bueno, y dentro de ese desarrollo, entonces habría que pensarse que definitivamente no es el crecimiento económico, ¿cierto? Eh, pero tampoco estamos hablando solo de la ejecución de proyectos sociales, por ejemplo, o sea, creo que tenemos miradas muy parciales y miradas muy reduccionistas frente al tema del desarrollo y que habría que pensarse realmente qué implica hablar de un desarrollo sostenible y de un desarrollo que sea también sustentable y que son dos términos que eh, también nos han generado como mucha confusión, ¿cierto? Porque tienden a tener como un significado muy similar en efecto, pero que también es importante tener como una claridad frente a lo que significa a detalle cada uno, ¿cierto? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, por ejemplo, básicamente todo lo que tiene que ver con la buena gestión que hacen desde el enfoque político, ¿cierto? De hacer un uso eficiente de los recursos, todo el tema del reciclaje, de la reutilización, de reconocer cuál es la importancia que tiene el medio ambiente y la naturaleza para nosotros, de lograr tener como una armonía entre ese proceso económico, pero teniendo en cuenta la conservación de la naturaleza, ¿cierto? O sea, eso básicamente es como el foco que tiene el desarrollo sostenible. Y cuando hablamos entonces de desarrollo sustentable, es poder generar estrategias que perduren en el tiempo, ¿cierto? Entonces ahí es donde se habla de, bueno, que las generaciones futuras también tengan la posibilidad de acceder a esos recursos y que no nos tengamos que, o sea, que no todo tiene que ser para allá y que hay que pensar también en el futuro, ¿cierto? Lograr que ese desarrollo sea sustentable, que perdure en el tiempo, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades precisamente en esta generación actual, pero que no implique sacrificar las posibilidades para las generaciones futuras, ¿cierto? Eh, y también tiene que ver como con esa idea del cuidado del medio ambiente, de tener un equilibrio, eh, de tener una concepción no solo de crecimiento económico y de riqueza, sino también de prosperidad, o sea, que podamos ser prósperos, ¿cierto? Eh, y creo que aquí
tanto desde el desarrollo sostenible como el desarrollo sustentable, pues tenemos un gran desafío para la humanidad y tendríamos que generar entonces eh, un proceso que sea duradero, que nos permita la preservación de esos recursos naturales, pero para eso habría que hacer todo un trabajo de concientización y de sensibilización impresionante. Y creo que el COVID nos está dando esa lección y se nos adelantó a algo pues, que finalmente tendrán que hacer todos los países, ¿cierto? Y creo que nos ha dejado también una reflexión, como uno de ustedes lo decía ahorita, frente a qué está pasando y cómo está cuál es el respiro para la tierra también en este momento, porque nosotros lamentablemente no hemos tenido la conciencia de cuidar nuestros recursos naturales, que además en Colombia tenemos bastantes y la biodiversidad que existe en Colombia no la tienen, o sea, escasos países, Brasil, Colombia, pero hasta qué punto nosotros estamos haciendo un uso eficiente y consciente de esos recursos. Entonces creo que hay un desafío ahí interesante para nosotros. Muy bien. Punto final con el tema de desarrollo. Mentiras, punto final no, porque ellos están interconectados todo el tiempo, ¿cierto? Desarrollo, cultura. Son las 8, ya llevamos una hora en el encuentro. La idea es que tampoco pues sea súper extenso, pero sí es importante que hablemos un poquito frente a todo el tema que tiene que ver con la cultura y que ustedes están desarrollando en esa actividad de la crónica. ¿Cómo vamos con esa actividad? A propósito, creo que por ahí hay una o dos personitas que ya hicieron el envío de la actividad, pues no la he revisado, pero bueno, tarea para el fin de semana. Igual ustedes saben que hay plazo hasta el próximo lunes para hacer esa actividad. Espero que esté siendo también muy productiva, igual que la primera, que sea novedosa para ustedes, que la aprovechen, que se la disfruten, que nos planteemos unas estrategias bien chéveres para esa actividad de la crónica. Bueno, ¿tenemos alguna duda con el tema de desarrollo? No, profe, está muy claro. Y yo me disculpo, me retiro porque tengo enseguidita una sustentación de uno de los trabajos en otra materia. Entonces me va a pesar no poder terminar, pero después escucharé el final. Ay, está bien, lo siento mucho, sí, qué pesar que no vayas a estar porque este tema es muy interesante, pero bueno, luego accedes entonces a a la grabación, que además pues va a ser importante para la evaluación que Para el tenemos. trabajo. ¿Listo? Y Listo, para el profe. trabajo. Muchas gracias, pues. Bueno, Feliz a ti noche. muchas gracias, que estés muy bien, hasta luego. Bueno, Carlos Andrés está por aquí escribiendo mientras él nos escribe, entonces vamos como a mirar el panorama global de lo que significa cultura y que además significa muchas cosas. O sea, yo voy a intentar como tomar los aspectos más significativos, pero hablar de cultura, mejor dicho, tendríamos tema para todo curso. O sea, tendríamos que tener un curso que se llame solo cultura, porque realmente es un tema eh, supremamente amplio, ¿cierto? Entonces, como lo vemos en la diapositiva, bueno, creo que por aquí ya tenemos un mensajito. La verdad, conocer cada uno de los motivos del desarrollo y cómo se plantea es interesante porque podemos comprender muchas cosas, nos dice Carlos Andrés. Así es. Yo creo que a partir de este curso vamos a tener una visión muy distinta y mucho más crítica del famoso desarrollo, de cuando hablamos de desarrollo, subdesarrollo, un país desarrollado, porque siempre lo vemos, o por lo menos pienso que la gran mayoría siempre lo hemos visto más desde un aspecto netamente económico y ya vemos que esto encierra una cantidad de cosas mucho más allá de ello. Muy bien, entonces cultura tiene que ver con el lenguaje, con una cantidad de códigos, con la manera en que nosotros nos relacionamos con el otro, con lo que podemos gestionar y que nos permite comprender esos procesos humanos. Y pongo que es un jardín donde formas tu identidad porque en efecto la cultura nos permite hasta eso, eh,
poder tener como una identidad propia y poder tener un criterio y una forma de pensar específica y particular de acuerdo a mi tradición, a mis creencias, a las costumbres, a la forma como nos han criado, ¿cierto? Entonces, básicamente la cultura es algo así como ese espacio donde todos los seres humanos estamos eh, abocados a poder desarrollar todos esos elementos que constituyen la integralidad del ser. ¿Y qué constituye nuestra integralidad como seres humanos? La identidad, la creatividad, el intercambio con las demás personas, la manera en que me relaciono con ellos, la creatividad, ¿cierto? O sea, todo eso que compone nuestra o que constituye como nuestro ser integral, ahí juega un papel fundamental la cultura, ¿cierto? Eh, entonces, en el curso, pues en el contenido de la unidad 2 nos hablan de qué es cultura, de cuál es la cultura latinoamericana, cómo es la cultura colombiana, la contemporánea, qué es eso de multiculturalidad, es decir, hay un montón de categorías que se desligan del concepto de cultura. eh, y que yo resumiría en que es básicamente todo lo que la gente hace. Es decir, todo lo que nosotros hacemos todo el tiempo hace parte de lo que es cultura, porque todo tiene una red de significados, de códigos. Por ejemplo, cuando en, pues dicen que las mujeres tenemos una forma específica de comunicarnos y que solo con un gesto ya uno sabe qué le está diciendo a la otra, ¿cierto? Cuando de pronto hay otras personas allí que no queremos que escuchen la conversación, entonces una sola mirada o un solo gesto ya me está permitiendo comunicarme con el otro. Entonces miren qué bonito esto de los códigos y de los símbolos que nosotros usamos en este tema de la cultura y qué es lo que nos permite de alguna manera pues poder interactuar con las otras personas, ¿cierto? Entonces, la cultura es lo que nosotros, es lo que nos sirve a los seres humanos para definir, digamos que cuál es el límite que nosotros tenemos en las posibilidades. Incluso en una de las lecturas se contempla la cultura como un valor que es supremo, ¿cierto? Y también es importante entender que la cultura es un concepto pues que ha sido evolutivo, que se ha ido transformando eh, y que está en constante movimiento precisamente por las diferentes esferas y las diferentes riquezas a nivel cultural que nosotros tenemos en los distintos territorios que componen el país, pues hablando específicamente de Colombia o de Latinoamérica como tal. Entonces, es cuando hablamos del lenguaje, que la cultura es un lenguaje, es porque nos permite redescubrir como una cantidad de significados, ¿cierto? Y que cada uno lo asume a su manera y cada uno recibe lo que cree que le sirve para poderse de alguna forma instalar como en ese proceso cultural desde su vida cotidiana. Y por eso es que a veces pues simplemente no estoy de acuerdo con lo que piensa otra persona, pero es absolutamente válido y es lo que nos va a poder permitir tener una interrelación. Entonces, incluso la cultura, cuando hablamos del tema de la identidad, entonces encierra también hasta la forma en que nosotros nos vestimos, cómo nos comportamos, cuál es la lectura que hacemos del contexto en el que nosotros estamos. O sea, mejor dicho, es todo lo que nosotros realizamos, todas las acciones de nuestra vida cotidiana están permeadas de cultura, ¿cierto? Y por eso es que en la crónica digital, pues la idea es que nosotros podamos dar cuenta de toda esa riqueza cultural que tenemos y que no sea solo vista desde lo pintoresco, desde el folclore, desde la gastronomía, porque también hemos sido muy dados a pensar que la cultura es eso, ¿cierto? Folclore, gastronomía,
fiestas, celebraciones, ¿cierto? Pero también es entender que encierra una cantidad de significados y que creo que también vamos a salir con un aprendizaje muy valioso frente a este concepto que tenemos de cultura. Y que además nos permite también favorecer esa capacidad que nosotros tenemos para decir no cuando no quiero algo, cuando algo no me gusta, es por medio también de esos códigos y del lenguaje que podemos tener como o fortalecer esa capacidad de poder decir no cuando hay que decirlo, ¿cierto? De saber cómo enfrentarnos al mundo de una manera específica, ¿cierto? Y que dentro de todas esas esferas que tiene la cultura, pues obviamente también hay una relación muy estrecha con el concepto de sociedad, que será un tema que trataremos en el siguiente encuentro, porque ahí sí, mejor dicho, no acabamos a la medianoche, y que está relacionado con la unidad número 3 y que también es bien interesante. Ya van a ver, o por lo menos yo espero que también desde ese concepto de sociedad tengamos una mirada muy distinta, porque allí vamos a hablar de también de las construcciones, de las dinámicas familiares, de esos diferentes tipos de familia que tenemos en la actualidad, cómo nosotros nos ubicamos dentro de ello. Bueno, es un tema también bien chévere. Eh, Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, ese es un concepto que tenemos de José Martí, de lo que es la cultura latinoamericana, y dice a conflictos propios, soluciones propias, a vida nuestra, leyes nuestras. Eh, entonces, este autor nos habla de la identidad latinoamericana, de la originalidad, del sentido de lo autóctono, de cuál es la proyección que nosotros eh, tenemos a futuro. Nos habla también del paradigma de la emancipación humana, que de alguna forma se relaciona también con los mínimos de desarrollo humano cuando hablamos del tema de las libertades, ¿cierto? No recuerdo específicamente en cuál de los temas encontramos la lectura de José Martí, pero pues incluso ustedes ya debieron haber tenido algún tipo de acercamiento a ella, ¿cierto? Y lo que básicamente nos dice él es que esa identidad que nosotros tenemos a nivel cultural en Latinoamérica es lo que hace que nosotros nos diferenciemos del resto del mundo. Y por eso habla del asunto de la originalidad. Eh, Él dice que nosotros tenemos algo así como un marco de referencia a nivel cultural y que eso es lo que nos permite abordar, digamos que toda esta temática de la identidad y de la cultura latinoamericana y que es lo que nos permite entender como cuáles son los movimientos que se han generado a través del tema de la cultura y que hay una necesidad latente por conocer y por resolver todo lo que tiene que ver con conflictos y problemáticas latinoamericanas, y que eso debe ser resuelto, pero por los habitantes propios de nuestro territorio. Es decir, la visión que nos trae este autor es como que, venga, nosotros tenemos aquí las herramientas suficientes para hacernos cargo de todas las situaciones problemáticas que se nos puedan presentar y cómo estas soluciones se pueden dar entonces desde dentro. Es decir, la crítica que él hace es por qué nosotros permitimos que otras potencias, que otros países tengan que hacer intervención eh, en asuntos que son muy propios de la región latinoamericana y que deberían ser resueltos aquí mismo, desde dentro. Básicamente esa es como la visión que tiene él. Y hace una crítica a todo lo que tiene que ver con la cultura racista y excluyente europea, o sea, él hace una crítica muy grande como a esa cultura europea, eh, donde, y pienso que es una realidad, y también lo hablábamos ahorita cuando Franklin mencionaba el tema de los chicos, pues que simplemente, bueno, y Carlos también lo mencionaba, que vamos siguiendo como unos patrones
estructurados, pero como sin conciencia plena de qué es lo que estamos haciendo. Entonces él dice que es que precisamente esa cultura europea se niega a la diferencia y lo que quiere es que todos seamos homogéneos, que todos nos parezcamos, que todos actuemos de la misma manera. Entonces, él, pues todo el tiempo lo que hace es como defender la identidad latinoamericana y él dice que es que deberían permanecer las tradiciones y las costumbres y la idiosincrasia y las características que tenemos de los pueblos en América y, o sea, defiende pues como a toda costa todo lo que tiene que ver con el respeto, con las formas de vida, con la identidad de los pueblos. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque creo que finalmente es el reto que nosotros tenemos y es recuperemos esa originalidad, recuperemos ese sentido de lo autóctono y que no permitamos como tanta influencia de asuntos como la globalización, que no recuerdo si lo tengo por aquí en alguna, no recuerdo si lo puse, de todo el tema que tiene que ver con la globalización y cómo eso de alguna forma ha impactado y ha afectado el asunto pues como cultural, ¿cierto? Eh, y es un llamado también, él nos dice que hay una necesidad latente porque haya una unión en Latinoamérica ante esa amenaza que nosotros hemos venido teniendo del imperialismo en Norteamérica y, y es, o sea, él nos dice, tenemos que crear un paradigma que nos hable de la emancipación humana, ¿cierto? Que lo mencionaba también acá. Y que la emancipación humana es lo que nos va a permitir tener como unos criterios propios de identidad cultural y que va a hacer que nuestra mente esté preparada precisamente para que podamos lograr esa libertad cultural, esa libertad política. Entonces, que no debemos permitir como la influencia de estas culturas que vienen desde fuera. Básicamente, ya les resumí el texto. No, mentiras. Bueno, eso cuando hablamos de la cultura latinoamericana en general, ¿cierto? Pero cuando hablamos ya de la cultura colombiana, es otro cuento, y es lo que les decía ahorita. Nosotros en la cultura colombiana hemos tenido una perspectiva que va muy desde lo pintoresco, lo recreativo, ¿cierto? Entonces yo por eso lo pongo aquí como perspectiva esencialmente recreativa y pintoresca versus una visión que trasciende a otros espacios como todo lo que tiene que ver con el tema de la educación, de la literatura, de cómo se han perdido esas costumbres, por ejemplo, en las familias, ya no, o sea, anteriormente yo siento que la lectura era un tema que incluso se motivaba desde los hogares, ¿cierto? Desde leerle el cuento a los niños en las noches, de cómo incentivarlo a este asunto de, de adquirir conocimiento y una formación de manera autóctona, ¿cierto? Pero como ya eso se ha ido transformando, entonces ya no tengo el libro, sino que tengo el videojuego, entonces tengo pues yo no sé, todas estas herramientas tecnológicas que incluso desconozco muchas, pero que hacen que nuestros niños hoy en día estén absolutamente desconectados como de su mundo real y se conectan de una manera impresionante, pero con asuntos que a lo mejor no son tan sanos y que no estamos haciendo tampoco un seguimiento adecuado frente a esos juegos, aplicaciones y redes sociales y demás herramientas a las que están expuestos, y digo expuestos porque es que si se le diera un manejo adecuado sería distinto, pero siento que nos hemos extralimitado en el uso que hacemos también de todas estas herramientas tecnológicas y que los niños hoy en día no tienen como unas bases y unos valores que realmente enriquezcan. No hablo a nivel general, obviamente pues todavía tenemos familias que realmente son conscientes del asunto de la educación, pero
pienso que eso efectivamente ha tenido mucho que ver con el asunto de la cultura que tenemos en este momento, ¿cierto? Y digamos que desde hace muchas décadas, buena parte de la población colombiana y de los gobiernos pues que han existido han concebido la cultura desde esa perspectiva que ha sido esencialmente pintoresca y que ha estado vinculada específicamente pues como a actos que tengan que ver con el ocio y con el folclore, ¿cierto? O sea, eso para nosotros es lo que significa cultura. Y lo malo básicamente no es eso, es decir, está bien y son temas que hacen parte de la cultura. Pero el hecho de que se reduzca solamente a eso es lo que sí se convierte en un problema, es decir, no es que no haga parte, claro, por supuesto que tenemos una gastronomía deliciosa, tenemos una cantidad a nivel deportivo, hay muchas especialidades que incluso pues han sido reconocidas a nivel internacional, muchos deportes, entonces obviamente hace parte del tema de la cultura, pero el asunto es que no podemos reducirlo solamente a eso. Eh, y que digamos que la invitación es a que trascendamos como esa concepción que tenemos o esa visión que tenemos a nivel cultural, de lo artesanal, de lo gastronómico, y que lo pongamos en un espacio de literatura, como les decía ahorita, de valorar, rescatar cosas, por ejemplo, como el asunto del teatro, de las bellas artes, de esta parte artística que siento que se ha perdido mucho y que en Colombia tenemos unos personajes y una capacidad impresionante en este tema de las bellas artes, ¿cierto? Entonces, eh, hay incluso una frase de Francisco Flores que dice mm, que cultura puede describirse como aquello que hace que valga la pena el paso por la vida. Y me parece que es una frase que tiene un trasfondo muy significativo y que realmente tenemos que darle ese lugar al concepto, ¿cierto? Ay, pensé que alguien había como hablado por acá, pero no vamos bien, me están escuchando, se me están durmiendo. No, sí, está muy aburrido. Ay, bueno, yo espero que no se me aburran. Bueno, vamos a continuar por aquí. Vamos bien, profe. Ok, perfecto. Ay, gracias, pensé que estaba sola. Bueno, cultura contemporánea. Em, bueno, ahí digamos que solo hay como palabritas claves, pero que nos llevan realmente a comprender el escenario de lo que significa hablar de la cultura contemporánea, ¿cierto? Em, y que es todo lo que tiene que ver con la aceleración que tenemos en este momento, con la homogeneización, con la racionalidad instrumental, con la repetición mecánica. Es decir, estamos en este momento enfrentándonos a una situación que de alguna manera está muy relacionada también con la globalización y que Bauman lo llama como un mundo en el que nosotros hoy, pues en el que estamos en estos tiempos, que se da de una velocidad sin precedentes. O sea, y creo que tiene toda la razón y por eso traigo a colación a este autor que es Sigmund Bauman y él nos dice que, o sea, que cuál es el motivo por el que estamos como tan acelerados hoy, que estamos incluso él lo nombra como una hiperaceleración, es decir, no hay tiempo para analizar las cosas, no hay tiempo para pensar, eh, se nos impide como la posibilidad y para asimilar lo que pasa en nuestro contexto, entonces desaparecen como esas ideas o esas posturas realmente desde buenos argumentos, entonces se promueve el olvido, se busca impactar, pero no precisamente desde reflexiones que realmente puedan ser críticas, pero que sean críticas constructivas. Entonces él nos dice que ya no se nos permite pensar que estamos en una sociedad tan acelerada que se nos está limitando
la inteligencia, o sea, que ya no se nos permite pensar y que precisamente esos análisis están siendo determinados por una inconstancia, porque ya no hay un aprendizaje continuo, eh, porque no se fomenta como el asunto de, venga, es que esto requiere tiempo, esfuerzo, dedicación, disciplina, perseverancia, sino que todo tiene que ser para allá. Entonces estamos acelerados, todo lo hacemos de afán y ya nosotros mismos justificamos que en efecto no hay tiempo, ya no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, entonces estamos como en ese acelere impresionante que de alguna manera nos ha limitado como muchas de las habilidades que todos tenemos, pero que lamentablemente se ven como limitadas por esa forma de pensar y por el asunto también pues como de la globalización. Cuando hablamos de una homogeneización funcional, entonces digamos que esto ha tenido un impacto muy profundo en todo el tema de la industrialización. eh, digamos que estamos en una sociedad eh, como de la tecnología, de la tecnociencia, mm, donde ese es uno de los elementos fundamentales, ¿cierto? Pero la crítica es que se ha convertido en una sociedad de los artefactos, o sea, en un mundo que de alguna manera se ha vuelto artificial y que ha tenido también una influencia muy negativa en la mano de obra, entonces ya tenemos muchos robots y muchas máquinas que reemplazan lo que anteriormente hacían las personas y pues por eso se habla de que es un asunto netamente funcional, es un asunto artificial y que estamos en un mundo absolutamente tecnologizado y que eso de alguna manera ha venido afectando como esa capacidad de poder captar esos símbolos, ¿cierto? Que es lo que realmente hace parte de la esencia misma de la cultura. Y, eh, ay, bueno, no sé si alguien escribió por acá, a ver, yo reviso. Se fue la señal. Franklin, pero me estás escuchando, todos me están escuchando, Carlos, me estás escuchando, Elizabeth, Andrea, las Andreas que están muy calladitas, Joana, Lina. Ok, sí me escuchan. Bueno, Franklin, quizás sea un asunto de conectividad. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No se me han dormido, sí están ahí. Bien. Bueno. Mm, ok, que ya estás de nuevo. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, cuando hablamos entonces de la racionalidad instrumental, digamos que está muy relacionado con el tema de la homogeneización funcional, ¿cierto? Entonces que nos habla de un mundo tecnologizado, donde los valores están, digamos que basados en lo que es rentable, en lo que se puede controlar, en lo que es eficaz, en lo que es para allá, ¿cierto? En lo que, incluso en ese video que yo les mencionaba ahorita de por qué los colombianos somos pobres, eh, nos dicen que es que efectivamente nosotros estamos en una cultura muy acostumbrada a que, por ejemplo, hacemos inversión en un proyecto y queremos resultados a la semana siguiente, ¿cierto? Queremos el dinero fácil, queremos las cosas rápidas. Entonces, eso está muy relacionado con esa racionalidad instrumental, donde pues todo simplemente se basa en un asunto de lo que es rentable, de lo que yo puedo controlar y de cuál es qué es lo que yo puedo sacar de esto, cuáles son los frutos que puedo sacar, pero más pensado desde la rentabilidad a nivel económica, ¿cierto? Y que lamentablemente es una situación que se vive no solo en Colombia, ¿cierto? Es un asunto que incluso viene desde culturas europeas, norteamericanas y que han tenido una influencia bastante grande en estos países también latinoamericanos. Y que se ha vuelto como un modo muy mecánico, absolutamente mecánico de tratar la realidad que nosotros tenemos hoy, ¿cierto? Eh, y que, pues por supuesto,
está muy relacionado con el tema del pluralismo, del relativismo, de la globalización, de la uniformización que queremos hacer de los estilos de vida, de todo lo que tiene que ver con la publicidad, que es absolutamente consumista. O sea, si nosotros analizamos cómo se hacía la publicidad años atrás y qué es lo que vemos hoy, o sea, es una publicidad absolutamente consumista. Todo el tiempo nos muestran un producto, pero nos lo están vendiendo. O sea, eso es lo que hacemos todo el tiempo, pero, pero ni siquiera porque sea algo que realmente sea útil para nosotros, sino que estamos en una sociedad del consumo. Entonces, esta es la moda, esto es lo que hay que comprar. Entonces, de alguna manera hay que entrar en la moda y es a lo que le tenemos que apostar, ¿cierto? Y en esa repetición mecánica es en efecto eso, es que simplemente, pues ya simplemente queremos actuar de la misma forma, o sea, tenemos como un modelo de otros países y lo que hacemos es continuar reproduciendo como esos mismos modelos y por eso se va perdiendo como esa identidad eh, cultural. Ay, bueno, sí lo tenía, si ven que no me acordaba. Es que son tantos temas en estas dos unidades. Bueno, que ya hablábamos de todos los efectos que ha tenido la globalización, el tema de la cultura, eh, y que estamos básicamente en una efervescencia del consumo, que es lo que les decía ahorita de todo lo que tiene que ver con la publicidad y que incluso ya no nos importa si nos metemos en deudas, si tenemos, entonces venga, usemos la tarjeta de crédito, pero, o sea, hay que acceder a este producto sí o sí, entonces no me importa si lo tengo que pagar a 24 cuotas, no me importa si tengo que reducir la calidad del mercado en mi casa este mes, ¿cierto? Obvio, aclaro, no es un asunto generalizado. Yo no estoy diciendo que todos los seres humanos lo hagamos, pero hay una tendencia muy grande por esos efectos que nos ha dejado la globalización en el tema de la cultura, ¿cierto? Y que estamos entonces en un ritmo absolutamente acelerado, donde no hay normatividad, donde simplemente yo hago lo que quiero y realmente las consecuencias que eso puede traer, pues hasta qué punto son efectivas o hasta qué punto siguen siendo muy laxas, como les decía ahorita también. Tenemos problemas infinitos a nivel del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con la homogeneización de los estilos de vida, con la destradicionalización, es decir, ya no es tan relevante todo el asunto autóctono, tradicional y costumbre de nuestros abuelos, tatarabuelos, ¿cierto? Sino que cómo se va transformando como todo ese asunto de la cultura. Eh, entonces, estamos en un ritmo tan acelerado que, o sea, no hay capacidad, no hay gobierno que tenga una capacidad de control frente a ello, ¿cierto? Y digamos que la reflexión que quiero que tengamos con este tema es la necesidad de hacer una concientización, o sea, tenemos que crear conciencia frente a este ritmo acelerado en el que nosotros estamos en este momento, que ha parado un poquito ahorita con el confinamiento y que también es bueno. Yo creo que ese ha sido también un aspecto favorable en medio de los no tan, de los que no han sido tan favorables, pero es bajarle al acelere, bajarle a ese afán que tenemos todo el tiempo y como hacer una reconexión con nosotros, nuevamente con nuestro ser, con nuestra esencia, con nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros hobbies. Eh, entonces, una invitación también a que replanteemos el asunto de la administración del tiempo y creo que esta época para muchos ha sido muy favorable para ellos, ¿cierto? Y que va a permitir mitigar de alguna manera todos estos asuntos que estamos viendo aquí de los efectos de la globalización. Muy bien. Ahorita también hablábamos del asunto de la multiculturalidad que básicamente hace referencia pues a un espacio que es absolutamente diverso, a las formas de vivir, de compartir, el respeto por la solidaridad. eh, es una invitación que nos hace a que evitemos eh, como esa, a ser contagiados por esa homogenización que quieren.
implantar en nosotros, ¿cierto? Y que por el contrario nos invite a un asunto del intercambio, de la reciprocidad, de la interacción que yo tengo con el otro, de volver a construir esos, eh, como esos encuentros que anteriormente teníamos con las otras personas y que lo hemos reducido a un asunto netamente desde la virtual, ¿cierto? Obviamente valorando lo virtual, pues en efecto la virtualidad nos permite la construcción de conocimiento, como en este momento el intercambio, pero que también volvamos como a esos espacios de antes, a las tertulias, a las cenas familiares, a esos espacios que lamentablemente pues se han ido perdiendo y que son los que hacen que se configure, son como la esencia de nuestra vida cotidiana, entonces importante que podamos recuperar también esos espacios. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿qué demandan entonces los sujetos que impulsan las culturas? Básicamente libertad, ¿cierto? ¿Libertad para qué? Para que podamos decidir, para que podamos elegir, para que tengamos diferentes formas de participación, de construcciones de identidad, ¿cierto? Y aquí está la frasecita que yo les leí ahorita de Francisco Flores, que es eso de que la cultura sea vista como aquello que hace que valga la pena el paso por la vida. Eh, bueno, yo creo que este es un espacio que nos tiene que generar conciencia. O sea, tenemos que salir de este curso con el coco rayado, como lo digo coloquialmente. Pues es decir, que tengamos como una concepción muy distinta frente a lo que implica hablar en la actualidad de desarrollo humano y de cultura, ¿cierto? He dicho, punto final. Bueno, esto es como lo que quería compartirles a nivel general de estos dos temas que realmente me apasionan mucho y que siento que hay que seguirle trabajando muy fuerte al tema del desarrollo y de la cultura. Queda claro, tenemos de pronto algunas dudas, comentarios, sugerencias frente al tema. Bueno, puedo esperar que algunas personitas están escribiendo. Ok, Elizabeth dice que está claro. Muy bien. Carlos dice que queda muy claro. La verdad, estos temas me han cambiado la manera de ver las cosas y saber que pueden ser de diferentes maneras. Qué rico. Eso ya es un gran aprendizaje. Joana dice que son temas muy importantes, que queda claro. Perfecto. Andrea, ay Andrea, hola Andrea, estabas por ahí. Gracias. Bueno, mm, pues chicos, yo creo que este es solo un abrebocas para que cada uno continúe también de manera autónoma, haciendo como un estudio muy a conciencia frente a estos temas, pues como tan reflexivos, pienso yo insisto en que son temáticas que nos mueven mucho desde lo humano, desde nuestras formas de pensar, desde lo que nos apasiona, lo que nos mueve, lo que nos motiva y que algo nos tendrá que quedar de enseñanza. Gracias. Una ampliación pertinente del tema, dice Franklin. Bueno, no agradecerles a ustedes por haber permanecido conectados esta hora y 40 minutos. Mañana, en horas de la tarde o de la mañana, no me acuerdo, se activará la evaluación. Va a estar activa mañana y pasado mañana. Tienen dos intentos, yo creo que ya les había mencionado en el primer encuentro. Tendrán la posibilidad de hacer dos intentos, les quedará la calificación pues como del intento en el que hayan sacado una mejor nota, un mejor puntaje. Mm,
¿Qué más? No. Ah, bueno, les queda la tareita a los grupos que no me han enviado la información, pues de quienes integran sus equipos de trabajo. Entonces me lo envían por favor por la bandejita de entrada para poder hacer la configuración en plataforma. Y bueno, posteriormente les estaré contando la fecha de nuestro siguiente encuentro, donde hablaremos de la última unidad. Entonces la idea es que ustedes ya la hayan estudiado para cuando hagamos ese encuentro tengamos pues como unas nociones específicas frente a todo lo que tiene que ver con el tema de sociedad. ¿Listo? Ok, perfecto, si está habilitada desde por la mañana. Bueno, les agradezco mucho, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y cualquier cosita, pues ya saben que me pueden contactar. Listo. Mañana verán la grabación en plataforma entonces. Muchas gracias y una muy feliz noche.